Llevo más de 5 años en el mundo de las ventas, tanto en el mundo tradicional como en el mundo digital, y después de haber trabajado como appointment setter para diferentes dueños de negocios, tanto en el mundo B2B como en el mundo B2C, y después de haber trabajado como closer para diferentes dueños de negocios, después de haber liderado e insertado a más de 40, 50 equipos de ventas para diferentes dueños de negocios de diferentes nichos, para ayudarlos a escalar a 5 y 6 cifras mensuales, hoy te quiero compartir algo que no vas a encontrar en un puto canal de YouTube. ¿Por qué? Porque no conozco ni una sola persona que haya cumplido el rol de appointment setter y que le haya ido realmente bien, que haya cumplido el rol de closer y que le haya ido realmente bien. Conozco muy poca gente que ha cerrado ventas de más de $20,000 como lo he hecho yo, y esto no es por alardear ni es por marcar una diferencia entre vos y yo, sino porque al fin y al cabo yo siempre, 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 y esto te lo recomiendo a vos también, me dejé guiar por personas, no solo personas que tenían la información, sino personas que habían aplicado esa información en la práctica y que sobre todo les había ido bien, o que al menos me compartan sus experiencias o los errores que habían cometido para que yo no los vuelva a cometer. Bien, entonces es muy diferente que alguien venga y te enseñe sobre appointment setting si nunca fue appointment setter. Es muy diferente que alguien venga y te enseñe sobre cómo cerrar o cómo aumentar tu porcentaje de cierre si nunca cerró una venta, si nunca trabajó como closer de ventas, si nunca cumplió ese rol que te está por enseñar. Es muy diferente que alguien venga y te diga que quiere liderar tu equipo de venta o hacerse cargo de tu equipo de ventas si nunca lo hizo. Es muy diferente que alguien venga y te diga que te puede ayudar a escalar tu negocio online si no tiene ningún caso de éxito de que no ayudó a nadie, ¿ok? O no tiene esa prueba o no ha tenido su propio negocio incluso para decirte que puede escalar las ventas de tu negocio. Entonces, hoy realmente quiero compartirte algo que está basado en mi propia experiencia, que está basado en hechos empíricos y cosas que me han servido y que le han servido a otros dueños de negocios para poder escalar sus ventas, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar este video con el caso hipotético de que tenés un servicio de coaching, de infoproductos, de agencia, ¿ok? Que vende su producto, ¿ok? Vamos a ponerlo así, producto o servicio, puede ser de cursos también, lo que sea, por más de $1,000, ¿ok? $1,000 o $2,000, ¿ok? ¿Por qué te digo esto? Porque el equipo de setter y de closer, ¿ok? Que es como la base estándar de un equipo de venta, sobre todo a nivel negocio digital, pero también un setter puede servir para vender productos físicos también, ¿ok? Tanto un setter como un closer, habíamos dicho, son la base fundamental de cualquier negocio que venda este tipo de productos o este tipo de servicios online, digitales, ¿ok? Por más de $1,000 o de $2,000. Si vos tenés un producto menor a $1,000 o $2,000, literalmente con un setter vas a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque en realidad para los productos que valen menos de $1,000 o de $2,000 no hace falta que vos tengas un closer. Lo que hace falta es que hagas un muy buen trabajo de marketing, ¿ok? Para que ese producto o ese servicio o ese curso que vos estás intentando vender por menos de $2,000 realmente se vea representado solamente con los gastos de las comisiones que está concretando el setter a través de mensajes directos, a través de DMs, ¿ok? Entonces, si vendes algo, si estás usando un closer para cerrar ventas de 500, 800, $900, literalmente estás perdiendo plata. No te hace falta un closer, ¿ok? Ahí no te hace falta un closer. Solamente con un setter podés lograr ventas de menos de $1,000 simplemente vendiendo por mensajes directos y poniendo mucho foco en el marketing, ¿ok? Entonces, ahora sí vamos a concentrarnos y vamos a hacer de cuenta de que tenés uno de estos servicios o más, ¿ok? Uno de estos servicios o productos digitales por más de 1,000, 2,000 o incluso 5,000 o 10,000, $20,000, ¿ok? Y vamos a concentrarnos en esta base de equipo de venta, ¿ok? Setter más closer. Lo que vos necesitas entender como principio fundamental son básicamente las bases y principios, ¿ok? Las bases y principios de todo equipo de ventas, ¿ok? ¿Cuáles son las bases y los principios de todo equipo de venta? Como punto número uno, los guiones, ¿ok? Uy, no, sí, estaba bien, guiones. Bueno, estamos genial para escribir guiones. Lo estoy escribiendo mal igual.
Es así, ¿no? Guiones. Guiones, ok. El otro punto es la optimización. El otro punto son los KPIs. Y el otro punto es el seguimiento barra liderazgo. Liderazgo. ¿Ok? Estos son los 4 pilares que sí o sí tenés que entender si vas a trabajar con un equipo de ventas a la hora de delegar sobre todo esta parte. ¿Ok? Si vas a trabajar con un setter y con un closer. Bien, entonces vamos al punto número 1. En la parte de los guiones, ¿ok? Acá el setter, en este caso, si vamos a hablar de los guiones del setter, lo que yo siempre traté de hacer cada vez que trabajé como setter y cada vez que inserté un setter dentro de un negocio es armar un roadmap, ¿ok? Es un roadmap de conversaciones tipo, ¿ok? Un roadmap que es básicamente una estructura, estructura de conversaciones tipo, según qué cosa, según el nicho al que le estamos vendiendo esa oferta, ¿ok? Según los problemas que tiene ese nicho, según la solución que ofrece el negocio, básicamente, y según las objeciones recurrentes. ¿Ok? El roadmap de conversaciones tipo, es decir, la estructura de conversaciones que un setter debería tener, que acá estamos hablando del guión, este es el guión del setter, tiene que estar basado en el nicho, en los problemas, en la solución y en las objeciones recurrentes del nicho en particular. Bien, lo único que tiene que ver con el negocio es la parte de la solución, pero todo lo otro tiene que ver con el nicho en particular, es decir, a la persona que le estamos vendiendo. Entonces, lo que nosotros hacíamos acá inicialmente, cada vez que yo al menos trabajé como setter y me fue bien, o sea, yo gané más de $3.600 como setter, es decir, que pude ayudar a un negocio trabajando como setter a agregar básicamente $36.000, porque yo me llevaba el 10% de todas las ventas. Bien, entonces, lo que te quiero compartir acá es que lo que yo hacía básicamente para poder lograr estas comisiones o para poder escalar un negocio a más de $30.000, en este caso, que fue el último negocio para el que trabajé como setter, lo primero que hacía apenas entraba al negocio era armar este roadmap de conversaciones. Y para armar este roadmap, ¿qué necesitaba yo conocer? Y necesitaba conocer muy bien al nicho. ¿Cuál es su situación actual? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Ok? ¿Cuál es la solución que nosotros ofrecemos a cada uno de esos problemas? ¿Ok? ¿Y cuáles son las objeciones recurrentes, bien, de esas personas frente a nuestra solución, bien? Y esto obviamente es un prototipo. Esto inicialmente es un prototipo. ¿Ok? Que nunca se acaba, ¿ok? Nunca se acaba. Es un prototipo que nosotros vamos armando y vamos mejorando todo el tiempo, ¿ok? La idea es que esto todo el tiempo vaya escalando, ¿ok? Que vaya en una curva ascendente y ese prototipo cada vez esté más pulido, ¿ok? No podés trabajar con un equipo de ventas, sobre todo en la parte de appointment setting, si esta persona no está constantemente optimizando su roadmap de conversaciones, ¿ok? Y la mayoría lo hacen al principio, ¿ok? Y después se olvidan, ¿ok? Después se olvidan, dicen, ah, listo, yo ya sé qué responderle acá a la gente. Bien, y la mayoría de las veces y la mayoría de los problemas que yo me he encontrado en dueños que no pueden vender tanto con sus equipos de venta, la mayoría de las veces el problema estaba acá, en que habían descuidado de tal forma las conversaciones, habían descuidado de tal forma esta estructura de conversaciones que llega un punto en el que es literalmente 99% efectiva. ¿Por qué? Porque la iteraste tantas veces y la mejoraste tantas veces y la optimizaste tantas veces que es muy rara después la ocasión en la que vos tenés que modificar esos mensajes. ¿Y a qué apuntamos con tener un roadmap? ¿A qué apuntamos con esto? Sobre todo para la parte del setter. Para el closer no es tanto, pero para la parte del setter, lo más importante de tener un roadmap y de ir optimizándolo es el tema del tiempo. ¿Ok? El tiempo más la productividad. ¿Ok?
¿Por qué? Porque si vos no ayudás a tu setter como dueño de negocio o como líder de ventas, o vos mismo como setter, si estás escuchando este video y sos setter, si vos no apuntás a optimizar tu tiempo y tu productividad, vas a estar trabajando todo el día. Vas a estar todo el día encima de la cuenta. ¿Por qué? Porque tardás demasiado en responder los mensajes. ¿Ok? Y si vos querés ganar más tiempo y ser más productivo, lo que necesitas es un sistema óptimo. ¿Ok? Un sistema óptimo que funcione, ¿ok? Un 99% automático. Automático. ¿Y a qué me refiero con automático? No me refiero a que respondas modo robot y que simplemente copies y pegues. La característica principal que tiene un roadmap, la característica principal, y esto grábenselo, es que son scripts editables. Editables, no son simples copiar y pegar, no es simplemente copiar y pegar, es armar scripts que me permitan a mí, por ejemplo, hagamos de cuenta que esto es un script, que es un mensaje, ¿ok? Hagamos de cuenta que esto es un mensaje, a mí lo que me tiene que permitir el roadmap y estos scripts editables es escribir estos textos de manera lo más genérico posible, pero a la vez lo más enfocado al nicho, a los problemas, a la solución y a las objeciones recurrentes, ¿ok? Genérico, teniendo en cuenta estos aspectos, ¿ok? Entonces, acá lo más importante es armar esto genérico, ¿ok? Y sin género, cosa de que yo le pueda hablar a mujeres y a varones de la misma forma, sin tener que estar modificando todo el tiempo las líneas de texto, porque puse él o la, etcétera. Tiene que ser genérico, basado en estas bases que vemos acá, nicho, problema, solución, objeciones, y sin género, ¿ok? Y tiene que ser lo suficientemente editable para que yo, una vez que copie esto, ¿ok? Que yo le diga copiar y después lo vaya a pegar, que esto a mí me permita, en algún punto, agarrar ese script que ya está armado, ¿ok? Agarrar ese script que ya está armado y editar las partes que yo quiero personalizar. ¿Ok? Solamente vamos a editar esas partes que yo quiero personalizar. Entonces acá podemos editar el nombre, podemos editar un problema específico de esa persona, podemos hacer una pregunta específica con una solución añadida específica. O sea, estas partes editables sí o sí tienen que apuntar a una sola cosa y que es la personalización. Personalización. ¿Qué pasa? La mayoría de los setters esto de personalizarlo lo hacen en todo el texto, ¿ok? Y por eso están trabajando 24/7, ¿ok? Y encima no rinden lo suficiente. Por eso tu setter seguramente no está agendando demasiadas llamadas de venta, porque no está concentrado en armar un roadmap, porque no tiene una estructura en sí de mensajes, sino que está freestyleando todo el tiempo, no conoce realmente el nicho, no conoce los problemas, no conoce la solución, no tiene identificadas cuáles son las objeciones recurrentes, y todo esto se lo tenés que dar vos como founder, ¿ok? Todo esto lo conoce ni más ni menos al 100% el founder, ¿ok? El founder es quien conoce al 100% todas estas características, y si vos no lográs hacer hincapié en que tu setter haga 100% foco en eso, a lo largo de que está trabajando con vos, realmente te diría que estás perdiendo el tiempo, ¿ok? Y estás dejando mucha plata sobre la mesa. Ahora, vamos a ver el tema del closer. Eso sería con el tema de los guiones para el setter. Ahora, para el closer es mucho más sencillo, ¿ok? El closer, en este caso, sí tiene un guión, ¿ok? El closer en este guión sí debería tener un guión de ventas, donde básicamente también seguimos con la idea de que esto es un prototipo. Discúlpenme que estoy tosiendo, pero estoy muy mal de la garganta realmente, pero le estamos metiendo con todo igual. Entonces acá, esto también para el closer es un prototipo, y en este caso, lo que tenemos que entender es que el guión del closer, en este caso, tiene que estar súper apuntado solamente a preguntas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que una llamada de venta, ¿ok? Y ya en este punto del ciclo de venta, lo que más importa acá es aplicar el principio 80-20, ¿ok? Donde el 80% está enfocado a escuchar y conocer la situación A y B del prospecto, ¿ok? El 80% de la llamada
la tiene que hablar el prospecto. O sea, si vos hoy escuchás una llamada de venta de tus closers y ves que él está hablando más de un 20%, el closer no tiene un guión, ¿ok? El closer no tiene un prototipo, el closer no tiene una estructura. Entonces, a lo que debemos apuntar es que el guión del closer sean en un 80% preguntas. Preguntas que hagan hablar un 80% al prospecto, ¿ok? Y el otro 20%, ¿ok? El otro 20% son estas preguntas, ¿ok? Preguntas más oferta más objeciones, ¿ok? Objeciones, ¿ok? Entonces, el 80% tiene que ser hablado por el prospecto. ¿Cómo hacemos para que el prospecto hable un 80% en la llamada? Esto es prospecto. Prospecto. ¿Cómo hacemos para que hable un 80%? Concentramos la energía, ¿ok?, en el guión de ventas, en esas preguntas, ¿ok?, que nosotros vamos a ocupar, deberíamos ocupar un 20% del tiempo en la llamada, haciendo preguntas que hagan que hable el prospecto. Y después, una vez que ya tenemos esas preguntas que hacen y que nos permiten a nosotros conocer la situación A y la situación B de esta persona, nos vamos a concentrar en que el closer perfeccione al 100% cómo pitchea la oferta, sobre todo el pitch, ¿ok? El pitch y el pre-pitch. Pre-pitch, ¿bien? El pre-pitch es lo más personalizado, es lo que viene antes del pitch. El pitch es todo lo que vos le entregás, es como todo lo extra que vos le vendés a la persona para que perciba mucho más valor de tu oferta. Bien, no nos vamos a meter ahora en este tema, pero básicamente lo que quiero que entiendas es que después de enfocarte en generar buenas preguntas y en escribir buenas preguntas en ese guión, te vayas a la parte de la oferta, que sea un experto pitcheando la oferta, que no dude un solo segundo el closer. Si él está pitcheando la oferta de 1, 2, 3, 5 maneras diferentes, quiere decir de que no está optimizada esta parte. Y si esto no está optimizado, ¿sabes qué pasa? Perdés un montón de ventas. ¿Por qué? Porque la oferta es una de las cosas que hacen que la persona diga, ok, esto es para mí. ¿Ok? Esto realmente es lo que necesito. Si está mal picheada la oferta, lo más probable es que te saltes al tercer punto, que son las objeciones y cómo las vamos a resolver. Entonces, acá en el punto número 3, si esto lo están haciendo mal, ¿ok?, lo más probable es que tengas muchas objeciones. Objeciones lo más probable es que tengan siempre los closers, ¿bien? Es muy raro que no hayan objeciones. Que puede pasar, ¿bien? Pero si hay objeciones, tenemos que saber muy bien cuáles son y cómo las respondemos. ¿Ok? ¿Cuáles son y cómo las respondemos? Entonces vamos a centrarnos en esas dos cosas. ¿Ok? Vamos a hacer una lista de cuáles son esas objeciones y vamos a hacer una lista de esas respuestas y las vamos a practicar y vamos a pulir ese guión de ventas. ¿Ok? Eso tiene que ver con el guión del closer. No es más ni menos que eso. ¿Ok? Preguntas, ofertas, objeciones. Nada más. Nada más. Y tiene que estar 100% enfocado a eso. Bien, preguntas, ofertas, objeciones. Y con las objeciones, cuáles son y cómo las respondemos. Si vos lográs que tu closer esté 100% enfocado en estas tres cosas, te aseguro de que vas a sacar un closer tarde o temprano de la puta madre. ¿Ok? Vamos al punto número 2. Punto número 2, optimización. ¿Ok? Cuando hablamos nosotros de optimización, básicamente hacemos referencia a cómo ese roadmap del setter y cómo ese guión del closer se van optimizando a lo largo del tiempo. Ambos, en el transcurso del tiempo, vamos a hacer una línea de optimización y una línea de tiempo. A medida que va pasando el tiempo, esto es muy optimizado, esto es poco optimizado. A medida que va pasando el tiempo, ambos deberían tener una curva similar a esta, ascendente. ¿Ok? En esta primera parte, vos vas a estar en un periodo de adaptación. ¿Ok? Adaptación. No puedes pretender que la persona en una semanita ya esté cerrando ventas a lo loco. ¿Ok? Mayormente ambas personas, tanto setter como closer, tardan aproximadamente de 1 a 2 semanas, dependiendo de la complejidad de la oferta, de 1 a 2 semanas
en adaptarse a tu oferta, en adaptarse a tu nicho, a los problemas de tu nicho, a tu oferta, a las soluciones, a las objeciones, ¿ok? No pretendas que en la primera o segunda semana estén cerrando ventas a lo locos. ¿Que puede pasar? Puede pasar. Todo va a depender de las habilidades y de la oferta que vos tengas. ¿Qué tan compleja es esa oferta? ¿Bien? Entonces, esta primera parte es adaptación. De 1 a 2 semanas, el setter o el closer puede tardar en adaptarse y ya empezar a que vos veas los primeros frutos. Bien, acá en este segundo bloque, esto tomémoslo así como esto es el primer bloque. ¿Ok? Esto es el primer bloque, esto es puramente adaptación. Todo esto es adaptación. Y a partir de acá, lo que nosotros hacemos es iterar y cambiar rápido. ¿Ok? Lo que tienen las ventas es que los cambios se pueden hacer rápidos. A diferencia del marketing, los cambios en marketing tardan muchísimo más que los cambios en ventas. Entonces, si hoy yo, por ejemplo, cambio el ticket o, no sé, cambio una parte, un entregable de la oferta, yo se lo comunico al equipo de ventas y automáticamente en la siguiente llamada eso ya debería cambiar. Los cambios en ventas tienen que ser rápidos. ¿Ok? Entonces, acá viene el hecho de controlar los KPIs, ¿ok? Los KPIs. Bien. En esta parte en la que iteramos y cambiamos rápido las cosas, lo que yo tengo que concentrarme como founder es en controlar los KPIs, ¿ok? Ya vamos a ir al punto de los KPIs, que es el siguiente, creo. Y acá, una vez que ya estamos en la cúspide, que una vez que ya escalamos todo lo que tiene que ver con el roadmap y los guiones, sobre todo que son las bases del setting y el closing, acá lo que nosotros tenemos que lograr hacer es básicamente escalar y apuntar a más. Apuntar a más. ¿Ok? ¿Qué sería apuntar a más? Básicamente sería o agrandar el equipo de ventas, ¿ok? Para tener cada vez más capacidad para poder vender más, porque yo ya lo tengo básicamente optimizado. Y de ahí en adelante, siempre tratar de no olvidar esta parte de iterar, ¿ok? Porque está bien, yo una vez que llego acá, perfecto, pero suele pasar de que después de que iteramos y estamos vendiendo, suele pasar de que el negocio o entra en un periodo de estancamiento o cae un poquito. Y acá cuando cae es cuando vos todo el tiempo tenés que estar volviendo a este punto acá, iterar y cambiar rápido, cosa de que esto se mantenga, ¿ok? Que se mantenga en un nivel óptimo, que vos digas, ok, estamos en KPI, ¿ok? Acá arriba es donde vos vas a tener tus KPIs, básicamente, ¿bien? Acá es donde deberías apuntar, ¿bien? ¿Puede que caiga? Sí, puede que caiga. Es normal que a veces caigan las ventas, ¿bien? Es súper normal, pero lo que no es normal es que vos no estés concentrado en iterar y cambiar rápido. Si vos lográs iterar y hacer los cambios rápido, te aseguro de que el equipo de ventas vuelve enseguida a KPI. Bien, enseguida vuelve a KPI. Y esto lo vas a hacer básicamente controlando. ¿Ok? Entonces estas son como las 3 etapas de la optimización, que tiene que ver sobre todo con el roadmap, con el guión, en relación con los KPIs que vos vas a establecer, que es uno de los siguientes puntos, si no me equivoco. Bien, es el último punto. Es el anteúltimo punto, perdón. Sería el punto número 3, que son los KPIs. ¿Ok? KPIs. Entonces, acá, para el setter, lo que vas a tener que controlar, y esto literalmente hacerlo con todo tu equipo de ventas, ¿bien? El otro día me pasó que estuve de la mano ayudando a un chico que tiene un negocio donde él no le pedía reportes a su equipo de ventas, ¿bien? Él no tenía un control de lo que estaba haciendo el setter, de cuántas conversaciones estaba teniendo el setter, de cuántas agendas, de cuántos links enviados, de cuántos cierres, etcétera, etcétera, etcétera. No tenía control de eso y yo le dije, no puede ser, no puede ser, o sea, eso no te puede pasar. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se mejora, ¿ok? Los KPIs básicamente son para mejorar y mantener en línea al equipo, es decir, que el equipo tenga un norte, pero también al negocio, ¿ok? A ambas partes, al equipo y al negocio, ¿bien? Entonces, en el caso del setter, a nivel KPIs, lo que le vas a solicitar primero que nada es la cantidad de conversaciones nuevas. Conversaciones nuevas que tuvo, esto es por día, esto es por día,
¿ok? Esto debería mandártelo todos los días el setter a un grupo de WhatsApp o algún lugar, algún canal de Slack, de Discord, por donde sea que te comuniques. Este es un reporte que él debería mandarte todos los días, ¿ok? Todos los días al final del día, y esto se conoce como EOD, ¿bien? Reporte del fin del día, se lo conoce así, ¿bien? Entonces, ¿qué le vas a pedir? Número 1, conversaciones nuevas, ¿ok? Que inició hoy, y la cantidad, ¿cuántas? ¿Ok? Conversaciones nuevas. Respuestas a esas conversaciones, es decir, cuántas respuestas tuvo a estas conversaciones que él estuvo haciendo, ¿bien? A estas conversaciones nuevas que estuvo aperturando, que esto puede ser por outbound o puede ser por bienvenidas, por ejemplo, que él le esté dando bienvenida a la gente nueva que te empieza a seguir a vos en tu cuenta, ¿bien? Ok, de esas conversaciones nuevas, ¿cuántas respuestas tuviste? ¿Bien? ¿Cuánta gente te respondió a eso? ¿Y por qué yo le tengo que preguntar eso? Porque básicamente ahí me doy cuenta si hay una diferencia, por ejemplo, si él abre 10 conversaciones nuevas y solamente le responden 5 personas, está dentro de todo bien, ¿ok? Dentro de todo está bien, está en un 50% ese mensaje que inicia una conversación. Ahora, si de 10 mensajes que él está enviando solamente le están respondiendo 2 personas, el mensaje que él está enviando está mal, ¿ok? Hay que optimizarlo. Entonces, ¿yo cómo me voy a dar cuenta que tengo que optimizar el roadmap, que tengo que justamente empezar a iterar y cambiar rápido? Con los números, ¿ok? Los números hablan por sí solos, los números me permiten mejorar y mantener en línea al equipo y al negocio, eso no te lo olvides nunca, ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a pretender que tu equipo de venta mejore si ni siquiera estás midiendo y no estás teniendo en cuenta estos factores, ¿ok? Que son simples de leer, ¿ok? Entonces, si vos lográs detectar esta diferencia de números entre conversaciones nuevas y las respuestas que tiene, te vas a dar cuenta enseguida si los mensajes que está mandando tu setter están bien o están mal. La otra son los seguimientos, ¿ok? Los seguimientos que le hace a potenciales clientes. Bien, ¿cuántos seguimientos debería hacer un setter promedio? Te diría que entre 100 y 250 seguimientos por día. Yo llegué a hacer más de 500 seguimientos por día, ¿ok? Y gracias a eso agendaba lo que agendaba, ¿ok? Y gracias a eso ganaba plata como loco agendando llamadas de venta, solamente a los seguimientos, ¿bien? Entonces a eso deberías apuntar, a que tu setter esté todo el tiempo haciendo seguimientos a potenciales clientes, ¿bien? Por otra parte tenemos los links enviados. Link enviados, es decir, si están agendando por llamadas de venta, por Calendly, por ejemplo, bueno, ¿cuántos links envió? Bueno, suponete que envió 10 links, ok, y el último es llamadas agendadas. Agendadas, ok. Entonces, acá tenemos dos factores importantes también a tener en cuenta. Si tu setter está enviando 10 links y solamente está agendando 2 llamadas de venta, quiere decir de que todo lo previo a proponer la llamada y a invitar a la llamada y los seguimientos posteriores a enviar el link para que se agende la llamada están mal hechos. Si la relación entre links enviados y agendas te da que las agendas es menor a los links enviados, quiere decir de que toda la parte previa, que puede ser cómo está pitcheando la oferta, cómo está proponiendo la llamada, cuáles son los seguimientos que hace después de enviar el link, cuál es el mensaje que manda después de enviar el link. Si vos ves una deficiencia en eso, puede ser que todas esas partes estén mal, ¿ok? Todas las partes anteriores al punto en el que llegamos del link enviado puede ser que estén mal. Bien, ¿y cómo te das cuenta de eso? Simplemente midiéndolo, ¿ok? Y lo último que yo siempre les pregunto a los setters es ¿cómo te sentiste hoy? ¿Cómo te sentiste hoy? Del 1 al 10 le puedes preguntar, del 1 al 10, ¿ok? Y otra cosa que también les pregunto es ¿qué podrías mejorar? ¿Qué sentís que podrías mejorar? ¿Cómo te sentiste del 1 al 10 hoy en rendimiento? ¿Y qué podrías mejorar? Que él te dé un feedback, ¿ok? Acá es importante, lo que vos vas a medir acá es básicamente la satisfacción que él tiene a la hora de trabajar con vos, ¿ok? Del 1 al 10, ¿cómo te sentiste? Y me sentí un 5 porque estaba enfermo, me sentí un 8 porque sentí que podría haber agendado un poquitito más, pero me pasó H y B, ¿ok? No importa, acá vos tenés que evaluar básicamente la satisfacción del empleado que tenés agendándote llamadas. Y acá lo que estás evaluando cuando le preguntás qué podrías mejorar, lo que estás evaluando básicamente es la percepción de él y la capacidad de resolver problemas, la capacidad de él solito darse cuenta de que hay una deficiencia entre los esfuerzos que está haciendo.
bien, que puede ser en conversaciones nuevas y las respuestas, o los links enviados y las agendas. Bien, acá empezás a analizar un poco el criterio de esa persona y cómo puede automejorarse, ¿ok? Cómo puede ser una persona más autocrítica, ¿ok? Y vos de acá te vas a ir agarrando para que él vaya básicamente optimizando su roadmap y que vaya creciendo también en tu empresa, ¿bien? Porque si la persona te dice que no podría haber mejorado nada, o hoy me sentí un 10 de 10, fue tremendo día y resulta que tiene 10 links enviados y 2 agendas, bueno, hay algo que claramente él no está pudiendo ver. Entonces ahí es donde tenés que entrar vos. ¿Bien? Entonces este sería como el EOD para el setter. Ahora el EOD para el closer, en este caso, debería ser un poco diferente. ¿Ok? Acá lo que nosotros tenemos son agendas para hoy. Agendas para hoy. ¿Cuántas agendas tenés para hoy? Acá vos lo que vas a medir es la capacidad que tiene tu closer. Yo te diría que un closer no tenga más de 4 a 6 llamadas por día. ¿Ok? Si el closer vos ves que en el reporte de tu día te está diciendo que está a tope con 6 llamadas por día, bueno, atención. ¿Ok? Acá tenés que prestar mucha atención. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un setter con más de 6 llamadas por día o un setter con un closer con 6 llamadas por día de manera constante se te fatiga mucho, ¿ok? Lo estás matando muchísimo. Bien, ¿por qué? Porque él tiene una vida también y el hecho de estar en llamada todo el tiempo, en llamada constante una tras de otra, es muy desgastante. ¿Ok? Y vos lo necesitas óptimo al closer, ¿bien? Porque es el que concreta la venta. Entonces, poné atención cuando en sus reportes todo el tiempo te aparezca un 6 en este KPI. ¿Ok? Acuérdense que estos son los KPI, en este caso para el closer, este es el EOD del closer, ¿bien? Agendas para hoy, entre 4 y 6 estamos bien, ¿ok? Ahí vas a medir la capacidad. Ahora, por otra parte, vas a medir el porcentaje de show, ¿ok? Porcentaje de show, ¿ok? Es decir, cuánta gente asistió a la llamada, ¿ok? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el closer tenía 6 llamadas para hoy y solamente asistió una persona? Bueno, acá hay un problema previo a que la persona llegue a la llamada justamente, ¿bien? Entonces puede ser que hayan pocos puntos de contacto antes de la llamada, es decir, que el closer está enviando mensajes malos o que no está mandando la suficiente cantidad. Acá puede ser que hayan dos problemas, o la cantidad de puntos de contacto, que pueden ser pocos, o la calidad, ¿ok?, de los puntos de contacto, que por más de que pueden ser muchos, pueden ser malos los mensajes, ¿ok? Entonces pueden ser o que hay una buena cantidad, pero hay una mala calidad de mensajes, bien, no están buenos los mensajes previo a la llamada, entonces la gente directamente pierde el interés, ¿ok? Puede ser que haya una poca cantidad, ¿ok?, y una poca calidad, y ahí estás pésimo en los dos, ¿ok? O puede ser que haya una poca cantidad y una buena calidad. Si estás acá, en este punto, que hay una buena calidad, aumenta automáticamente la cantidad. Si estás mandando buenos mensajes y la gente no te está asistiendo, bueno, automáticamente empezá a mandar más. Si ya tenés la calidad, aumenta el volumen, nada más. Bien, y este show básicamente lo vamos a mejorar teniendo entre 3 y 10 puntos de contacto antes de la llamada. ¿Ok? Y estos puntos de contacto, bueno, lo podemos dejar para otro video, pero básicamente quiero que te quedes con esa métrica. Bien, que estos deberían ser más o menos los puntos de contacto para que el show esté un poquitito más alto, para poder mejorar ese show. Bien, agendas para hoy, el show. Acá vamos a tener básicamente el otro KPI que tiene que ver con las ofertas hechas. Ofertas hechas. Bien. Acá, perdón, me faltó este. Vamos a poner show. Esto sería positivo, show positivo y no show. ¿Ok? Entonces acá te va a poner la cantidad de gente que asistió y la cantidad de gente que no asistió a la llamada. Bien, entonces, ok, agendas para hoy son 6, me asistió uno solo y hubieron 5 que me ghostearon. ¿Ok? Hubieron 5 que no asistieron a la llamada. Ahora, ok, de esta persona que asistió, ¿le presentaste la oferta? Sí o no. Ofertas hechas, por ejemplo, una sola. ¿Ok? Ok, entonces acá vos ya sabes que de 6 personas asistió una y a una persona se le presentó la oferta. Acá después lo que vos tenés es el cierre, ¿ok? Cierres de hoy y por ejemplo acá podrías tener un 1 o un 0, ¿ok? Y acá vas a tener después descalificados,
y notas. Y vamos a repetir estas dos preguntas de cómo te sentiste hoy del 1 al 10, también se viene acá, y qué podrías mejorar, también se vienen acá. Eso es lo único que repetimos del EOD del setter en el EOD del closer. Bien, entonces acá le vamos a preguntar cuántos cierres tuvo, cuánta gente descalificada hubo, es decir, que puede ser que esta persona se haya presentado, se le presentó la oferta y suponete que no se cerró esta persona, bueno, resulta que esta persona estaba descalificada. ¿Por qué? Porque no tenía el dinero. ¿Ok? Entonces acá en notas, Juan, por ejemplo, mi closer, me va a dejar la nota de, no sé, Karina, por ejemplo, que fue la persona que asistió a la llamada, y me va a dejar las notas de Karina, ¿ok? Entonces acá me va a decir, bueno, acá lo que tiene que pasar es que Juan, la persona que está dejando las notas acá, te tiene que dejar las notas de todas las personas, ¿ok? No solamente de las personas que asistieron a la llamada, no solamente de las personas que se presentaron, básicamente, sino de todos. ¿Ok? ¿Qué pasó con Juan? ¿Qué pasó con Karina? ¿Qué pasó con Pablo? ¿Qué pasó con Carlos? Etcétera. Entonces, de Karina, que fue la persona que sí asistió, no tenía el dinero, por ejemplo. No tenía dinero, quedó en follow-up, por ejemplo. Le vamos a hacer un seguimiento, no sé, mañana, por ejemplo, ¿no? Consigue el dinero mañana, suponete, ¿no? Y así con todos, con los calificados y los descalificados, ¿bien? Y te debería poder dejar notas de todos. Y esto mayormente yo recomiendo que lo haga después de la llamada. Apenas termina la llamada, que lo deje en un blog de notas o lo que sea, y al final del día te manda este reporte completo. Y después lo que vas a hacer vos, que ya nos vamos, este sería como el tracker, el EOD, perdón, del closer. Esto te lo debería mandar todos los días tu closer. Si no lo está haciendo, estás perdiendo plata, básicamente. ¿Ok? Y después tenés el punto número 4, que es el seguimiento y el liderazgo. ¿Ok? Que cuando hablamos nosotros de seguimiento y de liderazgo, básicamente hablamos de algo simple, de un founder, seguimiento y liderazgo, barra liderazgo. Hablamos de básicamente el control en KPIs. ¿Ok? El control en KPIs. ¿Ok? Esto es lo más importante que tiene que hacer el founder. ¿Ok? El founder o líder de ventas. Que si tenés un líder de ventas, asegúrate de que esa persona al menos haya sido setter, closer o las dos. Bien, que no te venga cualquiera a querer liderar un equipo de ventas que ni siquiera sabe cómo funciona el puesto. ¿Ok? Entonces, acá en control de KPIs, lo que vas a controlar básicamente son los KPIs que vimos hoy. ¿Ok? Los KPIs de los EOD. Pero ¿qué pasa? Esos KPIs de los EOD, de los setter y el closer, tienen que estar basados en ¿qué? En KPIs mensuales, en KPIs semanales y en KPIs diarios. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo deberíamos hacerlo esto? Uno lleva al otro. Los KPIs mensuales te llevan a los KPIs semanales y los semanales a los diarios. Entonces, ¿cómo vamos a llevar control de esto? Básicamente lo que yo tengo que establecer a principio de mes, incluso antes de que comience el mes, tengo que establecerle el KPI mensual a mi equipo de venta. Tanto setter como closer. ¿Ok? A los dos le tengo que establecer y setear el KPI mensual, el KPI semanal y el KPI diario. ¿Ok? Entonces, si yo digo que el negocio, acá vamos a poner el negocio, queremos que este mes facture, por ejemplo, no sé, $40.000, ¿ok? Vamos a poner $40.000. Esto es lo que queremos lograr. ¿Ok? Nosotros ya sabemos que semanalmente vamos a necesitar $10.000, ¿cierto? Entonces, porque el mes tiene 4 semanas, semanalmente vamos a necesitar $10.000 y diariamente, bueno, iba a depender de cuánto estén trabajando, básicamente los setters y los closers por semana, si trabajan los 7 días o trabajan solamente 20 días, bueno, ahí va a depender, ¿bien? Esto lo vamos a dejar porque, digamos, va a depender de los días que trabajen, básicamente. Si trabajan sábados, domingos, no lo quiero poner, pero bueno, se entiende el concepto, ¿bien? Entonces, de ahí en adelante, lo que vos haces en base a este KPI mensual, vas a exigirle a tu equipo de venta, tanto a setter como closer, cuál es el KPI mensual que ellos deberían tener. El setter, ¿qué es lo que hace? Agenda llamadas.
Entonces acá lo que vos tenés que hacer es definir cuántas llamadas tiene que agendar el setter para que el closer me cierre 40k en un mes. Entonces lo que vos haces acá es, ok, yo de 10 llamadas tengo 5 cierres, tengo un 50% de cierre. Mi closer, ¿cuál es el porcentaje de cierre que tiene? Es un 50%. Ok, entonces si yo ya sé que para hacer, no sé, vamos a ponerla fácil ahora para poder hacerlo más sencillo. Vamos a suponer que el ticket de tu negocio tiene un ticket promedio de, por ejemplo, no sé, vamos a poner $1000, ¿ok? Entonces, si tu ticket es de $1000, deberíamos cerrar 40 personas en un mes, ¿ok? Entonces, si vos sabés que tiene el closer un porcentaje de cierre del 50% y vos necesitas cerrar 40 personas, bueno, al menos necesitas al mes 80 llamadas de venta, ¿ok? Son 80 llamadas de venta para el setter, ¿ok? 80 llamadas de venta. Vamos a ir anotándolo así ustedes se dan cuenta cómo lo tienen que hacer, ¿ok? Entonces, 80 llamadas va a tener que agendar el setter para que el closer al menos pueda cerrar 40, ¿ok? Y si dividimos 80 dividido 4, bien, vamos a tener básicamente 20 llamadas por semana, ¿ok? Y si son 20 llamadas por semana, si el setter supongamos que trabaja 5 días por semana, son básicamente 4 agendas por día, ¿ok? Acá tendríamos 10, ¿ok? 10 por semana. Y acá tendríamos, bueno, entre 0 y un cierre por día, ¿ok? Del closer. ¿Por qué? Porque, bueno, no, acá en realidad tendríamos 2, ¿ok? Porque si él agenda 2 llamadas, serían 2 acá, ¿ok? Teniendo en cuenta que tiene un porcentaje de cierre del 50%. Bien, entonces fíjate que en base a estos KPI, vos lo que vas a tener que estar revisando como founder, ¿ok? Es que diariamente el setter mínimamente esté en KPI y el closer también, ¿ok? Obviamente acá después entra el show, el no show de estas agendas, el calificado, el descalificado, porque ojo, no quiere decir de que estas 80 sean calificadas, puede ser que haya gente calificada o descalificada en esas llamadas. Bien, entonces ahí vamos a entrar con estas líneas y ahí nos vamos a ir a los KPIs de los EOD y vamos a revisar diariamente en nuestras daily con el equipo de ventas, que yo te recomendaría que los veas. Esto, si vos vas a estar estableciendo KPIs mensuales, KPIs semanales y KPIs diarios, esperen que ahí estamos, mínimamente tenés que hacer reuniones semanales, calls diarias